Pues bien, amigos televidentes, seguimos y en esta parte del programa nos encontramos con una persona muy querida por nosotros, María Teresa Cabrera. ¿Cómo tú estás, María Teresa? ¿Cómo te sientes? Un placer estar con ustedes. Bien. A María Teresa hay que presentarla poco, pero María Teresa fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, candidata a vicepresidenta por el MIUCA, así es, ¿verdad? Sí. Acompañando a Guillermo Moreno, y también candidata a diputada por La Vega, sí. Me parece, ¿verdad que sí? Sí. O sea que María Teresa es una persona conocida, ampliamente conocida. Quisiéramos justamente empezar, María Teresa, para aprovechar el Día del Maestro, el 30 de junio. ¿Cómo tú ves los maestros en nuestro país? ¿Cómo el 2011 encuentras que de nuestra parte, viéndolo de nuestra óptica, nosotros hicimos un análisis, pero quisiéramos contigo compartir esa parte? ¿Cómo tú ves los maestros? ¿Cómo va el magisterio en nuestro país? Bueno, yo pienso que este 30 de junio encontró a los maestros y también a la educación, porque yo digo que el destino de los maestros y las maestras está directamente vinculado al destino de la educación en cualquier sociedad del mundo. Yo pienso que en esta ocasión encontró este 30 de junio a los maestros y a las maestras en unas condiciones muy difíciles, muy precarias. Sabemos que, por ejemplo, en términos de sus ingresos, desde el 2007 no se mueve el salario y los precios de los artículos de consumo, digamos, básico, han aumentado de manera significativa. Cuando se produjo el aumento salarial del 2007, el gas, por ejemplo, estaba a 68 pesos y sin embargo hoy está por encima de los 100 pesos, es decir, que para decir un dato nada más, pero cuánto impacta, por ejemplo, el tema del combustible. En transporte, los maestros y las maestras están dedicando de su salario base entre un 30 y un 68%. ¿Cómo? Entonces, evidentemente que eso tiene un impacto. Toda la situación que ha habido con los servicios de salud igual se traduce, al final de cuentas, en dinero, porque tiene que pagar los servicios que no encuentra cuando las clínicas tienen los servicios suspendidos. Entonces, toda esta situación que se agrega a las condiciones de trabajo históricas, porque nosotros siempre hemos tenido, o por lo menos en las últimas décadas, una sobrepoblación. Por ejemplo, cuando tú tienes un maestro, una maestra trabajando con 60 alumnos en una aula que fue pensada para 35, obviamente eso se traduce en una complejidad del ejercicio docente, pero también como fenómenos que son, si tú quieres, en términos de la dimensión en que se presentan ahora, es nuevo. La violencia, por ejemplo. Siempre ha habido violencia, pero nunca en las dimensiones que la estamos viendo en los últimos años. En los colegios, en los liceos. En todas partes, en la sociedad. Entonces, esa violencia que se da en la sociedad igual se expresa también, impacta el ambiente escolar. Y cuando se trabaja en las condiciones en que lo hacemos acá, que tenemos concentrado el 69% de la matrícula estudiantil en apenas el 20% de los planteles, eso le da una idea a ustedes por qué tenemos aulas con una sobrepoblación tan enorme. Entonces, a veces la pelea por un asiento se convierte en un factor de conflicto, y los maestros y las maestras, las universidades, los institutos no nos formaron para manejar, para lidiar con una situación en la dimensión en que se está viendo hoy. Es decir, hay muchos fenómenos, muchos cambios que se han generado que impactan a nuestros jóvenes y a veces no los entendemos porque no nos han formado para entenderlo. Así es, María Teresa, pero resulta, con todas esas precariedades que tú acabas de denunciar, de que el 2011, el 30 de junio de 2011, Día del Maestro, recordado por todos, el Día del Maestro,
encuentra con todas estas precariedades. Sin embargo, aparentemente el maestro, pues también, porque no veo que el ADP se mueve, no hay nada, como antes, como el ejemplo tuyo cuando fuiste presidenta del ADP, pues se veía que había un esfuerzo por las reivindicaciones de este sector tan importante en nuestra vida de la diaria, el maestro. Entonces vemos como que el maestro pues está muy satisfecho con todo esto. Sin embargo, tú no acabas de decir que qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Mira, los maestros y las maestras no están satisfechos, realmente no lo están, y de hecho ha habido movilización, iniciativa. Por ejemplo, el Via Crucis que vino de Mao hasta la capital, como el magisterio se integró. Yo diría que una cosa es que los maestros y las maestras estén tranquilos, y otra cosa es que la dirección esté, digamos, diseñando estrategias que movilicen, que pongan en evidencia la situación de la educación y del magisterio. Pero la verdad es que hay mucha preocupación, muchas inquietudes. De hecho, las asambleas se han estado manifestando en esos términos, y el hecho de que ese Via Crucis concluyera después de una semana caminando desde Mao hasta la capital, y ese último día hubiera una integración en los términos que la hubo, realmente indica que hay un nivel de inquietud, que hay un nivel de determinación de los maestros y las maestras. Aquella marcha del 15 de octubre en el Cibao fue enorme, esa es la verdad. Entonces, es que ciertamente tenemos una situación muy difícil. Mira, se ha generado un movimiento, que bueno que ustedes tienen la sombrilla con el 4%, a mí me da mucha satisfacción. Sí, de eso te vamos a preguntar, Sidel. Me satisface sobremanera porque, primero porque yo creo que es un tema de dimensión política en el campo de la educación. Y cuando digo política me refiero a que es un tema de interés público. Y sin recursos es difícil garantizar el derecho a la educación, porque así tiene que ser visto. La educación es un derecho y el Estado la tiene que garantizar. Y sin invertir los recursos necesarios, es imposible que ese derecho se garantice. De hecho, hay una población que está excluida. Entonces, pero también eso tiene relación con las condiciones en que los maestros y las maestras trabajan. El tema de los salarios, el tema de la formación docente, qué tanto se está haciendo, cuál es el nivel de actualización permanente, el nivel de acompañamiento. Todo esto está asociado a las carencias de recursos con que se cuenta. Además de que evidentemente yo pienso que no es solo, como alguna gente dice, no es solo invertir, es que también se observe una orientación adecuada del gasto, es decir, a qué se orientan los recursos. Correcto. Pero primero hay que invertir. Correcto. Así es, pero el presidente de la República ha prometido, ahora con esta nueva reforma fiscal, el famoso paquetazo, ha prometido que va a invertir en educación. ¿Creen ustedes los maestros, y tú con tu experiencia que tú tienes como expresidenta del ADP, que eso será cierto, se llevará esta promesa del presidente? Mira, el presidente de la República genera los anuncios que hace dudas, mucha incertidumbre, porque ha hecho muchos anuncios y no ha cumplido con ellos. Y yo pienso que en este momento lo que ocurrió con los argumentos que se utilizaron para enviar el paquetazo al Congreso, el argumento que se dijo a la opinión pública fue que era para aumentar la inversión en la educación, ¿cierto? Pero luego sale que es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y al final, cuando se aprueba el proyecto, resulta que es para destinarlo a el sector eléctrico, porque efectivamente ese era el compromiso que habían hecho con el fondo. Entonces, cuando tú escuchas, observa ese tipo de comportamiento, a pesar
de que en diciembre del año pasado, el presidente de la República, cuando convocó a la coalición por una educación digna al Palacio, anunció al país que adicionaría al presupuesto de educación unos 5.400 millones de pesos. Se supone que en el proyecto de presupuesto suplementario debía estar incluido, y eso no ocurrió. Entonces, yo pienso que va a tener que hacerlo, y lo hará, solo en la medida de que seamos capaces como ciudadanos y como ciudadanas de articularnos, de mantener ese nivel de articulación, ganar cada vez más fuerza, generar procesos de movilización que presionen tanto como sea necesario para que el gobierno entienda que debe responder a ese clamor de la población. Pero decía el presidente de la República en Barahona que este gobierno tiene el logro que exhibir, y habló incluso de cambio de las condiciones de vida de los maestros. ¿Hasta dónde esto es cierto? Bueno, pero yo he dicho lo siguiente: en el 2007 se produjo un aumento en el salario de los maestros y maestras en marzo. En ese momento el salario de los profesores y la profesora estaba en 4.200 pesos y 5.101 pesos. Salario base. En ese momento se movió a 7.802 pesos. Y desde entonces no ha habido ningún otro incremento en el salario de los maestros y las maestras. Cuando tú calculas qué costaba un pollo en ese momento, o la libra de pollo, y qué cuesta hoy, qué costaba el cartón de leche y qué cuesta hoy, qué costaba el galón de gasolina y qué cuesta hoy, y así tú calculas el transporte, todos los alimentos, tú vas a darte cuenta que la capacidad de compra, el salario real de los maestros y las maestras se ha reducido enormemente. Así. Entonces, en esas condiciones, yo pienso que no se puede decir que los maestros, que se ha mejorado las condiciones de vida y de trabajo de los maestros. La verdad es que este es un año que ha golpeado muy duro, porque solo en el servicio de apagones que nosotros tenemos ha habido un aumento de un 19%, porque hubo primero un 11 y luego un 8. Así es. María Teresa, sí. Pero vamos, nos está haciendo una ceñita nuestro director. Nos vamos a ir a un corte. Ya cuando volvemos, vamos entonces a hablar del paro y la huelga. Así es, doctor. Correcto. El doctor quería otra pregunta en educación. Sí, pero es que vamos a verlo, porque como María Teresa podemos verlo. Vamos a lo comercial y entonces continuamos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Sin antes decirle que La Escalera se encuentra en la Juan Sánchez Ramírez, número 52, zona universitaria, donde usted puede allí encontrar todo lo que es copia, encuadernación y todo para su libro en Centro Copiado La Escalera. Usted lo va a encontrar.